Buenos días, feliz sábado, bienvenidos al comentario de la lección de esta semana que se titula El cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Y esta semana estamos bien contentos porque es solamente por la misericordia de Dios, es solamente por su gracia que hemos podido llegar al final o al último sábado de este mes, al último sábado de este trimestre y al último sábado de este año. Y Dios no lo pudo haber hecho mejor, inspirando la última lección con el título El cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Va a ser una lección muy importante o muy interesante. Y el verso para memorizar es un verso muy conocido que se encuentra en 1 Corintios en el capítulo 2 y el verso número 9, que dice de la siguiente manera: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Oremos. Querido Padre, como lo acabamos de mencionar, es solamente por tu gracia, es solamente por tu misericordia que hemos llegado al último sábado de este año. Pero como lo hacemos siempre, no queremos comenzar el comentario de esta lección y abrir tu palabra sin la dirección de tu Espíritu Santo. Acompáñanos pues con Él, porque te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a tratar de juntar el comentario de la parte del domingo con la parte del lunes, porque la parte del lunes es sumamente corto y además lo voy a mencionar en la parte del domingo, así que no tiene mucho sentido que lo mencione un par de veces. Y el título de la parte del domingo se titula El destino de los muertos. Es muy interesante lo que el científico, matemático, filósofo e inventor Blaise Pascal reflexionaba. Él decía o reflexionaba en lo siguiente. Decía, es muy corto el tiempo que una persona vive en relación con el tiempo que transcurre desde el momento en que muere. Y yo creo que tenía razón en base a lo que ellos creen. Imaginémonos una persona que vive 65 o 75 años y luego muere. El tiempo que transcurre desde el momento en que la persona muere, pues no tiene mucha comparación con el tiempo que esta persona vive. Si se considera, como lo consideran los científicos, que la Tierra tiene millones de años y que la vida tal como la conocemos tiene varios millones de años. 75 años de vida contra varios miles de millones de años, pues no tiene ninguna relación. Por eso creo que ellos tenían razón. Pero si de reflexiones se trata, déjenme hacer yo también una reflexión que tiene su base en la Biblia. Así que imaginémonos también a una persona que tiene 75 años de edad o que vive 75 años y luego muere. La pregunta es, ¿cuánto tiempo transcurre desde que la persona cierra sus ojos hasta que los vuelve a abrir en el momento de la resurrección? Bueno, déjenme primero leer lo que dice el profeta Daniel en el capítulo número 12 y en el verso número 2. Él dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que una persona muere o cierra sus ojos hasta que los vuelve a abrir en el momento de la resurrección?
pues ese espacio de tiempo es solamente el tiempo que se tarda en volver a abrir sus ojos desde el momento en que los cerró. Es decir, el tiempo que le tarda a la persona en parpadear, aunque para las personas que estemos vivos o que estén vivos hayan transcurrido miles de años. Así que esta es la comparación. Ese brevísimo espacio de tiempo que la persona permaneció muerta no tiene ninguna comparación con los años de vida eterna que le esperan. De acuerdo a lo que acabo de leer en el libro de Daniel, el capítulo 12 y el verso número 2. Aunque para esta persona el tiempo que haya vivido no hayan sido 75 años, sino 20 o 30 o 40 o 50 los años que sean. Les cuento una historia o una anécdota. Yo viví en la entrada de una mina o cerca de la entrada de una mina, pero no era una mina que se estaba explotando para extraer minerales, sino que era la entrada de una mina con fines turísticos. Pero en el otro lado de la mina se había estado explotando desde la época de la colonia y después se había convertido en un centro turístico, pero nunca había tenido yo la oportunidad de visitarla. Así que un día decidimos, la visitamos, y lo que me llamó la atención fue lo que el guía nos estaba comentando. Dice, nos encontramos en el nivel número 4 de la mina, tiene 7 niveles, los otros niveles más abajo están inundados, por eso no los podemos visitar. Pero la distancia que hay desde este nivel hasta la superficie es alrededor de 400 metros. Y entonces él hace una demostración de cómo los trabajadores extraían la mina desde esos niveles hasta la superficie. Y él dice, básicamente el mineral o la molienda se transportaba o se sacaba de la mina en pequeños sacos atados a la espalda de los trabajadores que escalaban todos los niveles con su carga en las espaldas. Básicamente subían agarrados de una soga hasta la superficie. El tiempo de vida de los trabajadores en esta época era solamente de 20 años de edad. Producto de las enfermedades, de la mala alimentación, de los gases que se producían adentro de la mina. Pero la pregunta es, ¿puede una persona que tiene una vida muy triste tener ganas de volverla a vivir? Bueno, pues si esta persona tuvo la oportunidad en algún momento de su vida de aceptar a Jesús como su Salvador personal, por supuesto que le gustaría vivir una vida sin enfermedades, una vida sin dolor. Les pongo 2 ejemplos bíblicos. Por ejemplo, el ladrón en la cruz. No sé cuántos años haya tenido, no sé cuántos años haya sido fugitivo de la ley hasta que lo capturaron, que estuvo en la cárcel, pero un solo momento en su vida fue suficiente para que la próxima vez que esta persona abra sus ojos sea para mirar a Jesús venir en las nubes de los cielos. Ahora, yo creo que hay personas que toda su vida la han vivido en el sufrimiento. Y les pongo otro ejemplo bíblico. Por ejemplo, los endemoniados de Gadarena. Yo no creo que haya una peor situación para el ser humano que estar endemoniado. Pero un solo momento de lucidez es suficiente para que las personas tengan la oportunidad de vivir eternamente, como dice Apocalipsis 21:4, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La Biblia dedica mucho tiempo
a la promesa de la salvación en Jesús y cómo obtener la vida eterna. El pasaje más conocido de esto es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Por supuesto, creer en este caso significa un cambio de vida, significa vivir de acuerdo a lo que ahora hemos creído o a lo que ahora creemos. Otro versículo muy conocido se encuentra en Juan 6:54, que dice, el que comiere, hablando Jesús, dice, el que comiere mi carne y viviere mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Por supuesto, no se está refiriendo a una comida literal de nuestro Señor Jesucristo, porque pues ya ni siquiera lo tenemos entre nosotros. Básicamente en el verso 63 Jesús dice lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La conclusión, por lo tanto, es muy obvia. Cuando usted recibe la palabra en su corazón, recibe a Cristo, es decir, come su carne. Jesús, en el mismo capítulo, en el verso 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el apóstol Pedro captó inmediatamente el significado de estas palabras cuando dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, no nos debemos de conformar solamente con escuchar la palabra, sino que debemos de vivirla, debemos de dar el siguiente paso. Miren, déjenme contarles algo para enfatizar más en el siguiente paso que nosotros debemos de dar. En el capítulo 10 del libro de Lucas, encontramos la narración de la misión de los 70. Jesús toma 70 y los divide en grupos de 2 y luego los empodera, algo así como para una campaña evangelística. Lo voy a poner en esos términos. Y dice que cuando regresaron de esa campaña evangelística, regresaron gozosos diciéndole a Jesús, ni aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y entonces Jesús les dice, no se gocen de que los demonios no se les sujetan en su nombre. Jesús les dice, gócense de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Ahora, hay varias preguntas que surgen en cuanto a esto, pero déjenme contestar solamente una para no desviarnos del tema. ¿Quiénes son los que están escritos en el libro de la vida? Naturalmente que son los hijos de Dios, no pueden ser nadie más. Entonces déjenme leer lo que dice Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados sus hijos. Pasemos ahora a la parte del martes que se titula Entonces conoceremos. Déjenme recordar lo que decíamos cuando recién empezábamos el estudio de este trimestre. Decíamos que la creación era una escuela donde el jardín era el aula de clases, donde la naturaleza era el libro de texto y donde el tema principal era el amor de Dios. Y los alumnos, por supuesto, eran Adán y Eva, y el maestro, por supuesto, era el mismo Dios. Ahora, cuando el pecado entró, el aula de clases cambió, pero el tema siguió siendo el mismo.
el amor de Dios visto ahora a través de la redención. Déjenme leer lo que decíamos en aquel momento, a ver si no parece tan redundante, pero es interesante lo que a continuación voy a mencionar. Dice, si la educación antes de la caída fue la manera que Dios utilizó para que Adán y Eva se familiarizaran con Él y dar a conocer de esta manera su carácter, su bondad y su amor. Voy a leerlo otra vez porque esto que voy a mencionar es muy interesante. Si la educación antes de la caída fue la manera que Dios utilizó para que Adán y Eva se familiarizaran con Él y dar a conocer así su carácter, su bondad y su amor. Dicho de otra manera, Dios le dio a conocer a Adán y a Eva su carácter. Dios le dio a Adán y a Eva a conocer su carácter, su bondad y su amor a través de la educación. Esa es la importancia que tiene la educación. Ahora, sabemos que Adán y Eva fueron creados perfectos en el sexto día. Fueron creados perfectos en el sexto día. Pero Adán y Eva, lo voy a decir de esta manera, estaban nuevecitos. Acababan de ser creados. Pero ellos no sabían a qué sabían las frutas. Era necesario que ellos probaran las frutas para que se dieran cuenta que el sabor de las frutas es diferente en todas ellas. Y disfrutar el sabor de las frutas creó en ellos un torrente de júbilo. Y ese torrente de júbilo creó una alabanza o dio motivo a una alabanza a su Creador. Adán y Eva no sabían a qué olía el perfume de las flores. Era necesario entonces que ellos olieran las flores y se dieran cuenta que el perfume de las flores es diferente en cada uno de ellos. Adán y Eva no sabían la textura de las rosas, la piel de los animales, hasta que físicamente ellos tocaban la textura de las rosas y la piel de los animales. Y esa sensación en sus sentidos creaba júbilo, que daba como resultado la alabanza a su Creador. Pero no solo ellos aprendían a través del contacto físico, había cosas intangibles o abstractas que eran aprendidas a través de Dios o a través de los ángeles que los visitaban. Lo que estoy queriendo decir, mis hermanos, es que el conocimiento es una fuente de júbilo que te hace estallar en agradecimientos. Satanás conocía muy bien este tema. No en vano le dijo a Eva, ¿sabe Dios que el día que de él comieres serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal? Pero no nos desviemos del tema. Déjenme continuar con lo que entendí, con lo que leíamos en aquel momento. Después del destierro, la obra de la educación debe ser, otra vez, después del destierro, la obra de la educación debe ser volver a familiarizar a la humanidad con esas cosas y recrear la imagen de Dios en nosotros. Los hijos de Dios aún pueden llegar a conocer a Dios, su bondad, su amor, a pesar de estar físicamente separados de su presencia. Mediante la oración, el servicio y el estudio de su palabra podemos acercarnos a nuestro Dios como lo hicieron Adán y Eva. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. Una vez que termine
este triste capítulo del pecado, ¿seguiremos aprendiendo? ¿Seguiremos estudiando? Pues la respuesta es que sí. Miren lo que dice el libro La Educación en la página 301. Dice, el cielo es una escuela. Su campo de estudio es el universo. Su maestro es el mismo ser infinito. En el Edén fue establecida una filial de esa escuela y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Así que una vez que haya pasado el triste capítulo del pecado, seguiremos aprendiendo. Yo entiendo que hay muchas personas que no les gusta la escuela por alguna razón. No les gustan las matemáticas, no les gusta química, no les gusta la física, no les gustan algunas materias, pero la razón por la que no le gustan a uno las cosas es porque uno no las entiende. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12 dice, refiriéndose por supuesto a la verdad eterna, dice que es oscura y confusa en comparación con lo que será conocerla en el cielo. Joya de los testimonios, cierro esta parte con este párrafo que se encuentra en Joya de los Testimonios, el tomo número 3 y en la página 261, que dice, en el cielo será quitado lo que ha oscurecido la visión y se aclararán las cosas que han dejado perplejos a los hombres. Aumentará el conocimiento y con este aumento se producirá un gozo creciente. No tengamos miedo a la educación. El aprendizaje produce gozo. Quedémonos con estas palabras, hermanos. El aprendizaje produce gozo. Ahora pasemos a la parte del miércoles. Voy a leer dos versículos que se encuentran en 2 Corintios, el capítulo 4 y el verso 17 y 18. Pero antes voy a leer otro pasaje que se encuentra en 2 Corintios, en el capítulo 11 y los versos 24, 25 y 26. Básicamente todo el capítulo 11 es la narración, no todo el capítulo, pero el capítulo 11, básicamente de los versos del 16 hasta el 33, está la narración de los sufrimientos del apóstol Pablo. Así que voy a leer algunos versículos solamente para que tenga sentido lo que voy a leer a continuación. Además voy a leer algunos pasajes o algunos párrafos que escribí para que podamos meditar en ellos. Dice 2 Corintios capítulo 11, el verso 24, 25 y 26 de la siguiente manera. Acuérdense, estamos hablando de los sufrimientos del apóstol Pablo. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Verso 25, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Verso 26, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligro en el desierto, en peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. Ahora voy a leer 2 Corintios capítulo 4 y verso 17 y luego en un momento más voy a leer el verso 18. Miren lo que dice ahora el apóstol Pablo. Acabo de leer parte de los sufrimientos del apóstol Pablo, pero miren lo que dice a continuación Pablo en 2 Corintios capítulo 4 y el verso 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelsa y eterno peso de gloria. Aquí básicamente el apóstol Pablo está pesando sus sufrimientos en la balanza de Dios.
y descubre que sus sufrimientos son muy ligeros cuando los compara con el peso de la gloria que Dios tiene preparada para él. Sus días o sus años de aflicción no son nada comparados a la eternidad de las bendiciones que Dios le ha prometido. Cuán importante, el mismo Pablo nos dice, cuán importante es que vivamos con los valores de la eternidad a la vista. Cuán importante es que vivamos con los valores de la eternidad a la vista, porque sólo así la vida cobra un nuevo significado visto a través de los ojos de Dios. El verso 18 es una paradoja, es una contradicción para los inconversos, pero es una preciosa verdad para el cristiano. Mire lo que dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Esta parte o este párrafo es muy interesante. Vivamos por fe, no por vista. Es la fe la que permite al cristiano ver las cosas que no se pueden ver con los ojos. Lo voy a mencionar otra vez. Vivamos por fe, no por vista. Es la fe la que permite al cristiano ver las cosas que no se pueden ver con los ojos. Las cosas por las que el mundo vive y muere son temporales, pasajeras. Las cosas de Dios duran para siempre. El mundo, mis queridos hermanos, el mundo piensa que estamos locos porque nos atrevemos a creer en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Pasamos por alto las cosas que el hombre codicia, porque nuestros corazones están fijos en valores más elevados. No sé cómo hayamos vivido hasta ahora. No sé cómo hayamos vivido hasta el último sábado del año. Pero estamos por comenzar un nuevo año. Y bueno sería que este próximo año tengamos una vida y un ministerio cristiano sinceros. Que nuestros motivos sean puros, que nuestros métodos sean bíblicos. Debemos ser fieles a la palabra de Dios. Pablo tenía esta clase de ministerio y esto mismo debemos de también tener nosotros. Pero, ¿cuáles son las cosas invisibles que nosotros estamos esperando a través de Jesús? Déjenme mencionar solamente un par de ellas. Apocalipsis 21, 1 y 2 dice de la siguiente manera. Apocalipsis 21, 1 y 2 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Verso 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Estas son las cosas invisibles que nosotros estamos esperando. Déjenme leer uno más. Apocalipsis capítulo 7, el verso 13 y 14. Apocalipsis capítulo 7, los versos 13 y 14 dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Voy a leerlo otra vez.
Apocalipsis 7, 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Muy pronto Jesús vendrá por su iglesia, por aquellos que decidieron que sus pecados fueran lavados por su sangre. Ahora pasamos a la última parte, a la parte del jueves que se titula El Gran Maestro. Y quiero decir que los grandes maestros nunca dejan de enseñar. Hace unas semanas atrás mencionábamos que Jesús fue un gran maestro desde su mismo nacimiento. Y decíamos que en el momento de su nacimiento, sus alumnos primarios fueron Jesús y María, luego los Reyes Magos y por supuesto los pastorcillos. Y unos días más tarde, 8 días, cuando traen a Jesús a presentar en el templo, hay otro grupo de personas que fueron enseñados desde su pequeña infancia, 8 días de nacido. Lucas 2, 25 al 38 dice que había un pequeño grupo que estaba esperando la consolación de Israel. Y por supuesto allí se encontraba Simón, se encontraba José y María y se encontraba Ana. Ustedes pueden encontrarlo en Lucas 2 desde el 25 hasta el 38, pero yo solamente voy a leer unos cuantos versículos. Dice, y había, verso 25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Verso 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Luego, unos años más tarde, cuando Jesús tenía 12 años, lo trajeron al templo, según se había perdido para sus padres, pero lo encontraron que estaba hablando con los doctores de la ley. Después encontramos a Jesús ya en su ministerio, donde Jesús está enseñando, está sanando, está perdonando, está haciendo milagros, finalmente muere, descansa, resucita, asciende al cielo y está próximo a regresar. También hace unas semanas atrás estábamos estudiando que Jesús es 100% divino y es 100% humano. Y no es que haya habido una combinación entre lo divino y lo humano, no. Jesús está 100% o conserva 100% su divinidad, así como conserva 100% también su humanidad. Por eso es que, aunque conserva el 100% de lo divino, tiene las huellas que recibió cuando era 100% humano. Es decir, tiene las cicatrices en sus pies, tiene la cicatriz en su costado y tiene también las cicatrices en sus manos. El profeta Zacarías hace una predicción del flagelo y las heridas que le fueron infligidas por los que debían de haber sido sus amigos. Déjenme leerlo, se encuentra en Zacarías en el capítulo 13 y el verso número 6. Zacarías capítulo 13 y el verso número 6 dice: y le preguntarán:
¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Como hemos visto hasta aquí, durante todo este trimestre, un aspecto central del ministerio de Cristo fue el ser maestro. Y aunque incluso ahora a través de su palabra el Señor continúa enseñándonos en el nuevo mundo, esta enseñanza continuará también. Es decir, la enseñanza nunca parará. Pero imaginémonos cuán diferente será una existencia libre de pecado y de todas las limitaciones que el pecado por ahora nos impone. Ahora, recapitulando lo que decía yo al principio, que la educación produce júbilo y este júbilo produce agradecimiento. Déjenme leer porque no lo pudieron haber resumido mejor que como lo encontramos en la parte del jueves. Dice, hablando del futuro, a medida que transcurran los años de la eternidad, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo, así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Quiere decir que a medida de que estemos aprendiendo más en el reino de los cielos, ese mismo conocimiento nos hará ser más dichosos. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y la proeza asombrosa del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con devoción siempre más ferviente y con arrebato gozo tocarán sus arpas de oro. Y millares de voces se unirán para engrosar el potente gozo y coro de alabanza. El gran conflicto finalmente habrá terminado. Termino con las últimas palabras escritas en el último capítulo del libro El conflicto de los siglos, que dice de la siguiente manera: el gran conflicto finalmente habrá terminado. Ya no habrá pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó mana vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más impredecible hasta el mundo más grande. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza, sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Sin más, quiero desearles, mis queridos hermanos, a todos ustedes un feliz y bendecido año nuevo. Que Dios nos bendiga. Amén.